Vale. Mientras Nancy me da, ¿sí? ¿Ya salimos? Vale. Entonces, saludamos entonces a los que se vayan a conectar y esperando también que el Señor haga esa transformación de la cual hemos estado cantando y que las Escrituras nos lo manifiestan, ¿no? Así que bueno, gracias al Señor por eso. Anoche nos compartía una palabra Juan, el diácono Juan, y nos hablaba de que realmente en este tiempo estamos sufriendo, por así decir, una generación de cristal, decía él, ¿no? No sé de dónde lo sacó Juan, después nos explica. Es de la actualidad, ¿no? No sé por qué. No, él nos hablaba de que realmente la generación de este tiempo es como muy sensible, ¿no? Muy frágil, demasiado frágil, que por cualquier cosa se rompe, ¿sí? Vemos generaciones pasadas, no la mía porque yo soy muy actual, pero otras generaciones hemos sido como más fuertes, más sólidos a la hora de los embates de las circunstancias y de la vida. Hoy da la sensación, ¿sí?, de que las personas son más frágiles, ¿no? Por cualquier cosa se quiebran. Entonces necesitamos poder verlo eso, es imprescindible que lo podamos ver porque estamos siendo presentes a esa generación y usted sabe de que por allí lo que se mueve en los ambientes se puede mover en nosotros también. Usted sabe que la Biblia dice de que los espíritus de desobediencia, ¿sí?, andan según la potestad del espíritu que opera en el aire, ¿sí? O sea, que opera en el ambiente ciertos espíritus y a veces nosotros nos prendemos a ese espíritu que está operando en el aire, ¿sí? Y terminamos siendo hijos de desobediencia porque no entendemos el plan de Dios para con nosotros y nos sumamos a ese espíritu que opera en el aire, ¿no? Donde somos más frágiles, ¿no? Más débiles en un montón de cosas. Él lo llamaba generación de cristal, ¿sí? Entonces, sabiendo de que hay una generación de cristal, así como en el tiempo de Jesús se le llamó generación de víboras, ¿se acuerdan? O sea que tenemos que poder entender a qué se apela cuando se habla, ¿no?, de ciertas generaciones en las que uno puede ver o verse, ¿no?, en esas generaciones. Pero hay otra generación que es, creo que así le hemos puesto, ¿cómo le pusimos, José? Generación de diamante. Hay una generación así que es la que el Señor quiere marcar, quiere mostrar. Y yo quiero hablarle de eso. Yo compartí una palabra de este tipo, ¿sí? Obviando los cristales, pero hablé a las mujeres que me invitaron en Sevilla a predicar y estuve compartiendo esto de los diamantes porque ese era el tema que teníamos que sacar, ¿no? Entonces yo preparé algo que lo quiero compartir con ustedes y lo quiero compartir porque usted sabe que el cristal es tan frágil, tan sensible, que una manera de cortarles con qué. ¿Se da cuenta? ¿Por qué me dio pie? Entonces necesitamos una generación de diamantes, ¿sí? Yo lo compartí como las mujeres, ¿sí? Porque le predicaba a mujeres. Pero usted sabe de que realmente hablar de mujeres es hablar, por ejemplo, de la iglesia, ¿sí? Entonces esto nos compete a todos. Esto nos compete a todos. Y, por ejemplo, también le compete al alma del ser humano, porque el alma es muy femenina, ¿sí? Vio que el alma es más frágil. Vale. Entonces yo quiero que me sigan esto porque necesitamos una generación de diamantes para poder confrontar esa generación de cristal, ¿sí? Yo quiero que... le di... Sí, lo di, ¿no? Vamos a salir de Proverbio porque quiero que también usted
pueda ver algo que vimos no hace mucho, cuando la Escritura dice que el que busca halla. Lo que tenemos que saber qué es buscar. Yo quiero que acá aprenda a buscar, que aprendamos a buscar lo que el Señor pretende que nosotros busquemos. En Proverbios 31 se habla de la mujer virtuosa, pero quiero verlo como la iglesia. No se mire las chicas que estamos aquí, sino que miremos no como iglesia, ¿sí? Los hombres también miremos no. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Se ve que no es fácil de hallarla, pero el que busca, entonces aprendamos a buscar, porque necesitamos buscar a esta, una iglesia que tenga estas virtudes, ¿sí? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Usted sabe que realmente para Dios somos como piedras preciosas, pero esta es estimada como superior, ¿sí? O es estimada como sobrepasar las piedras preciosas, ¿sí? Vale, entonces quiero que aprendamos a buscarla, porque está la pregunta, ¿quién la hallará? O sea, como que es difícil hallarla, pero claro, si no se busca, no se halla. Entonces, primeramente, la búsqueda de esta. Quiero mirar el hecho de que Dios hizo referencia a las piedras muchas veces. Búsqueme, creo que se lo he puesto más abajo, José. No voy a seguir a lo mejor el orden. Quiero que me busque Éxodo. Usted sabe que las piedras, las piedras preciosas, se ve en varias oportunidades. En una de las oportunidades que se ve es en el pectoral, ¿sí? En el pectoral que usaba el sumo sacerdote. Y en el pectoral estaban todas esas piedras preciosas. Y entonces yo quiero que miremos el pectoral. Dice, será cuadrado y doble de un palmo de largo. Dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. ¿Sí? Fíjese. 4 hileras de piedra, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la primera hilera. En la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la segunda hilera terminaba con un diamante. Nosotros hemos leído que la mujer virtuosa o la iglesia virtuosa que deberíamos hallar supera largamente a las piedras preciosas. Yo no sé cuántos gemólogos hay acá, pero usted sabe que el diamante supera a todas las piedras. ¿Quién no lo sabe? El diamante es el más caro, el más valioso de todas las piedras. Sin embargo, esta está ahí en el medio de todas las demás piedras, ¿sí? Ocupa el tercer lugar de la segunda fila, ¿sí? Después estaban las otras filas. Póngame el verso que sigue, creo que es el 21. En el 21 dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. O sea, cada piedrita tenía su nombre. Eso significa que el diamante también tiene uno de los nombres de los hijos de Israel, ¿sí? Lo va a guardar ahí al costado y después hágame acordar, porque muchas veces le digo que guardemos ahí y después no volvemos más. Pero quiero que usted guarde esto. Hay una que tiene que cumplir esa función del diamante. El diamante de todas las piedritas que estaban ahí es la más cara, es la mayor estimada, ¿sí? Es la mayor estimada. Quiero mirar otros versículos que tienen que ver con esta gema. Vamos a mirar los proverbios. Quiero mirar 2. Hablan mucho los proverbios de las piedras, pero quiero puntualizar 2 por lo menos. Vamos a puntualizar 2 en cuanto a las piedras preciosas.
Dice 8:11, Proverbio, porque mejor es la sabiduría que ¿qué? Que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse a ella, ¿sí? Entonces fíjese cómo la sabiduría supera todo valor, ¿sí? Estamos hablando de la sabiduría de Dios, no la que yo aprendo en la facultad, ¿verdad? Estamos hablando de una sabiduría de Dios que se aprende en la vida, no solo cuando vengo a la iglesia, sino que tiene que ver con una sabiduría de parte de Dios para que yo viva, no para que venga a la iglesia, para que subsista en el mundo, ¿sí? Supera la de las piedras preciosas. Quiero que vaya haciendo una conexión porque el diamante es el más valioso, ¿sí? Y la mujer que debíamos hallar, la iglesia que debíamos hallar, o el alma que deberíamos hallar, debería superar las piedras preciosas, como Dios la estima. Ya no la estima solamente Dios, la gente estima que el diamante es el superior, ¿sí? Pero para Dios es más valiosa la sabiduría aún que toda piedra preciosa. Búsqueme el otro proverbio, el otro es el 20:15. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa, ¿sí? Entonces, si hay algo que supera toda estima de las piedras preciosas, es la sabiduría. ¿Y qué? No solo que yo tenga sabiduría, sino que sepa manejarla la sabiduría. Puedo tener sabiduría y no saber manejarla con la prudencia que debería manejarla, ¿sí? Porque tengo mucha sabiduría y después me doy cuenta que todo lo que dije estaba fatal, ¿sí? Entonces, fíjese el valor y cómo se estima, ¿sí? Cómo se estima a esa mujer, dice que supera la de las piedras preciosas. Quiero hablarle exclusivamente del diamante, que es la gema más valiosa que hay, porque tiene que ver con el proceso de esta gema. Usted sabe que esta no es una piedra común y corriente que se encuentra aquí a la vuelta, ¿sí? ¿Sabe qué dice? Esto lo voy a leer. El valor de la gema esta, del diamante, se valora por los gemólogos con 4C. No importa, son 4C, pero no le voy a decir los nombres de esas formas de valorarla, porque no tiene demasiado sentido para nosotros, pero lo llaman las 4C. Pero la forma en que se valora, ¿sí? Una de las formas en la que se valora tiene que ver con la pureza que pueda tener la gema, ¿sí? Ellos le miran la pureza que tiene. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que mira? ¿Lo de afuera? La pureza, ¿sí? La pureza que tiene. Dice que se forman durante miles de años bajo enormes niveles de presión y de temperatura. Se necesitan miles de años y con mucha presión y mucha temperatura para que eso se vaya formando. Fíjese, nosotros podemos ir a comprar eso y decir, ay, qué caro, pero no le damos el valor de entender cómo se formó eso. Se formó con muchísimo tiempo, y no solo mucho tiempo, sino niveles de presión y de temperatura. Fíjese nosotros tan livianos que somos a la hora de andar con el Señor, sin importarnos cómo andamos, o nos afligimos tanto cuando algo no sale bien. Buscamos solamente que todo nos vaya joya, ¿sí? Que todo salga bien. Si las cosas no salen bien, Dios no está conmigo porque Dios me ha desamparado. No. Es que Dios está transformando, está haciendo cosas en nuestra vida.
Pero fíjese lo importante de lo que puede estar haciendo y que yo debería estar consciente, porque esta iglesia o esta preciosa, dice, ¿quién la hallará? ¿Sí? ¿Quién la hallará? Y yo tengo que saber qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Póngame segunda a los Corintios 4:3, 17. Fíjese que entonces uno de los conceptos es lo que se le llama la pureza, ¿sí? Y la pureza consiste en el diamante. La pureza consiste en no que santificado está, sino que presión ha vivido, ¿sí? Altísimos niveles de presión y de temperatura con las que puede haber vivido. Yo quiero mostrarle algo. Pablo dice acá, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese el consejo del apóstol Pablo al hablar del peso de gloria que pueda tener una persona o una iglesia. El peso de gloria se gana a través de una tribulación. En medio, hay otro versículo que dice, en medio de gran tribulación ustedes han sido. O sea que a veces se necesita ese tipo de cosas. No le escape a las tribulaciones, no se angustie ni se desespere. Es parte del trato de la gema. Es parte del trato de la gema. Entonces la idea es de que nosotros podamos resistir esos niveles de presión y de temperatura sobre la vida de nosotros. Cuando hablo de presión y de temperatura, hablo de la presión. Por un lado puede ser muy individual en usted. Usted sabe lo que para usted puede ser una tribulación, para mí puede ser nada. Lo que para mí es una tribulación, usted dice, para eso tanto problema la pastora. La tribulación es muy personal, ¿sí? Algunos pueden estar viviendo cosas terribles y para otros no es nada. Yo me quedé pensando, ¿no?, que a veces se discute tanto con eso de que si el Señor va a venir antes o después de la tribulación, antes o post tribulación o medio de la tribulación, pero en realidad, antes de pensar en todo eso, piense en las tribulaciones que usted mismo puede estar pasando o que otro puede estar pasando para ayudarle, ¿sí? Las tribulaciones que también puede ser que antes de conocer al Señor venga yo con gran tribulación, ¿sí? Otras veces la tribulación va a venir en el medio de andar con el Señor. Y otras veces ya terminando ya mi carrera, parece que llevaba todo joya y viene una gran tribulación. Entonces, en vez de estar pensando cuándo va a venir el Señor, si la tribulación viene antes, después o en el medio, piense en las tribulaciones que usted puede estar pasando. Piénselo. Porque son necesarias. Está formando Dios, está formando un carácter. Y está formando un carácter a través de la presión y la temperatura. ¿A dónde se enciende fuego? En mi meditación. En mi meditación. Entonces, fíjese el fuego que usted enciende en la meditación, porque justamente el momento adecuado para demostrar, Señor, yo creo en ti. Yo confío en ti. No demandar todo ¿sí? Porque si el fuego que se enciende no es el de Dios y es el del enemigo, podemos terminar las cosas en un santiamén. Toda una carrera andando para que después se encienda un fueguito extraño. Y no se termine de hacer lo que se tenía que hacer con la gema, ¿sí? Una de las cosas que es importante es de que para esta gema se necesitan miles de años. Y nosotros pareciera que no tuviéramos miles de años, ¿verdad? Al final uno parece tan fresca. Pero tenemos que recordar, eso nos va a ayudar a la gema,
Eso nos va a ayudar a que podamos ir formando el diamante. Usted acuérdese que la Biblia dice que antes de que el mundo fuera, nosotros estábamos con Él. Eso va a ayudar a la gema. La tribulación que venimos sufriendo no es la momentánea, la pasajera, de las circunstancias que me pasan. Hay cosas que las traemos de antes, que están más en misterio, ¿no? Que quién las hallará, hay que buscarlas, la cuestión es que yo las halle. Pero nos va a ayudar mucho el de pensar de que estas cosas son desde antes. Usted sabe que hubo alguien que pasó una gran tribulación para mostrarnos por dónde se llegaba a la perfección. ¿Sí? El Cordero, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si ese Cordero que se manifestó hace 2000 años atrás, ¿sí?, con esa tribulación momentánea que Él estaba pasando por todos nosotros, tenemos que saber de que la Biblia dice, y nosotros tenemos que creerlo por fe, que eso sucedió antes de que el mundo fuera. Entonces, aprender a manejar las tribulaciones va a ser importantísimo para formar un carácter de diamante, valioso, con una estima valiosa delante de Dios, pero muy valiosa para este tiempo, donde hay una generación de cristal, de que haya una generación de diamantes, para saber cómo cortar y cómo tratar delicadamente el cristal, ¿sí? ¿Sabe que ese solamente le he hablado de una primera característica que tiene, que es la pureza? La segunda forma en la que se observa es el peso que tiene, ¿sí? El peso que tiene, más bien que no va a valer igual una que pesa 10 miligramos que una que pesa 20 miligramos. Pero sabe que lo que llama la atención, y téngalo muy en cuenta, porque el Señor nos habla del diamante en las Escrituras, y así como en lo natural, también en lo espiritual. Póngale una gema de 1 gramo, no sé cómo se pesa eso, pero para que usted me entienda, 1 gramo, supóngase, vale 500 euros. Una de 2 gramitos, ¿valdría? Sin embargo, vale 4 veces más. Se cuadriplica el valor por el peso. Se cuadriplica, no vale el doble. Entonces fíjese que ese peso de gloria del que hablaba el apóstol Pablo, que se vaya cuadriplicando en nosotros, tiene mucho más peso de gloria. Entonces a mayor tamaño, mayor gloria, pero se va cuadriplicando. Es importantísimo que lo podamos entender para que podamos apelar a que hay tribulaciones que lo que me está haciendo es un bien. Lo que yo tengo que saber cómo lo afronto, ¿sí? Entonces no le escape a las circunstancias y a las tribulaciones, porque dará un mayor peso de gloria, ¿sí? Otra de las cosas, dice, que influye mucho es lo que le llaman la talla. Le llaman la talla porque es la simetría. Usted vio que el cristal tiene, el diamante tiene como distintas, como distintas facetas, como los hexágonos, como una cosa así, ¿no? ¿Cómo se le llamaría? Bueno, eso. Tiene mayor valor según la simetría que tenga. Mientras más exactas son las caritas, esas que tiene, mayor valor tiene. O sea que no valen todas iguales. Tiene mayor valor cuando son asimétricas las caritas. Póngame un versículo, José. Primera Tesalonicense, se me fue el José.
Primera Tesalonicenses 5:23. Fíjese lo importante que es la simetría en nosotros. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Eso es asimetría. Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Que haya una asimetría, ¿sí?, en cómo somos o lo que Dios está haciendo conmigo. Es importantísimo que vayamos regulando tanto lo que es físico como lo que es emocional, como lo que es espiritual. Es importante que regulemos eso, tiene que haber una asimetría en nosotros. Dios está tratando con nosotros y acuérdese que con esto de santificarnos, que nosotras solamente vemos lo externo, ¿no? Dios está, recién hablamos de la pureza de la gema, que tiene que ver cómo aguanta la tribulación, cómo aguanta la presión. Es importante de que vayamos entendiendo de que no solo tiene que ver que esta santidad de la cual habla el Señor, tiene que ver con cosas externas, lo que yo hacía y he dejado de hacer. Claro, hay un montón de cosas que hacía y tengo que dejar de hacer y cosas que estoy haciendo y están mal y tengo que decidirme a dejarlas. Porque son parte de la pureza, pero parte de la pureza que Dios está mirando, porque por fuera miramos nosotros, pero por dentro ¿quién mira? El que está armando la gema, el que está armando el diamante. Y ese quiere ver pureza. Ese quiere ver una asimetría entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es importante que nuestros sentimientos estén alineados a lo que Dios diga y el espíritu alineado a lo que nosotros decimos. Eso es simetría en el trabajo de lo que Dios está haciendo. Vamos a ir al cuarto. El cuarto tiene que ver con la transparencia que tiene. Dice que el diamante va desde la transparencia a un amarillito claro. No todos valen igual. A mayor transparencia, más valor. Pero puede ser amarillento y ser un diamante. Pero no vale igual. No vale lo mismo. A mayor transparencia, mayor valor. Vamos a leer 2 Corintios 1:12. La transparencia en nosotros es algo que el Señor está tratando de hacer en nosotros, porque es parte del trabajo glorioso que Él está haciendo, el que seamos transparentes verdaderamente. Dice, porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí? Pablo está hablando de cómo se ha conducido en el mundo, porque no solo se conduce en la iglesia, pero mucho más todavía en la iglesia. Pero está hablando cómo se condujo en el mundo. Y él habla de su conciencia. La transparencia se lleva en la conciencia. El jueves estuvimos estudiando ahí la conciencia. Yo sé que hay cosas que son difíciles de entender. ¿Sí? Hay cosas muy difíciles de entender. Por eso, el discipulado. Los discipulados son importantísimos y lo dijo el Señor. Sean mis discípulos y van a ser verdaderamente libres. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son difíciles de explicarlas desde acá.
Y si la iglesia es más grande, peor, más difícil de explicar. Se necesitan los discipulados, donde uno puede agarrar una pizarra o un ejemplo y poder marcar ciertas cosas. Por ejemplo, el jueves estuvimos viendo la conciencia. ¿Usted no sabe todos los misterios que hay adentro de la conciencia? Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, pero no nos conocemos porque no queremos. No queremos conocernos. Es importantísimo cuando nosotros podemos ver que somos cuerpo, alma y espíritu, que mi alma está compuesta por otras tres, mi conciencia está compuesta por otras tres. Cuando yo puedo verlo, sé cómo tratarme, sé cómo llevar las cosas adelante, sé cómo manejarlo de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Pero si no lo veo, ¿cómo van las cosas? ¿Sabe que yo me imaginaba una cosa así? Quiero a ver si se la puedo mostrar. ¿Vio en las películas cuando quieren detener una bomba y hay cablecitos de todos colores? Y uno no sabe qué cablecito tiene que cortar. Y corta cualquier cablecito y se van todos. Una cosa así, hermano. Porque en nuestro espíritu hay tres cositas y una es la conciencia, pero otra de las partes es la comunión y el discernimiento. Si uno corta el cablecito errado, que es mayormente lo que hacemos, hay mucha presión, si la presión es adentro de la iglesia, cortamos el cablecito. A que lo han cortado varias. A que somos propensos a cortar ese cable. Y el Señor me dice, no, ese no, el de al lado. Es que cortamos los cables equivocados. Hermanos, se nos enciende fuego en cualquier lado de una mala manera y que cortamos cables equivocados. ¿Pero por qué cortamos esos cables? Porque no nos conocemos. Porque no entendemos, la Biblia dice que conociéndolo a Él nos conocemos a nosotros y nosotros deberíamos investigarnos cómo somos, debería estudiarme cómo soy para saber cómo tratarme. Y cuando vengan estas cosas que llenan mi cabeza de fuego y de fuego extraño, yo sepa qué cortar. Y no corte mal. Hay una tendencia a cortar, primeramente la comunión, no voy más a la iglesia. O no me hablo más con el fulano, o no me hablo más con el mengano. Cortamos mal los cables. O si yo no sé discernir, parte de las cosas están en el espíritu, discernimiento. Si yo no discierno por qué me vienen estas cosas, me creo que es Graciela la que está molestándome y es Dios el que está trayendo presión a mi vida. Me está presionando. La fulana o la situación me está presionando. ¿Pero qué quiere hacer de mí? Una gema, un diamante. Un diamante. Somos diamantes cuando podemos superar un montón de cosas. Cuando yo puedo afrontar un montón de cosas. Es importante que yo pueda entender de qué va la cosa. Hay otro factor que no se encuentra entre las cuatro estas con la que valora un gemólogo al diamante, pero sí que dice que se tiene en cuenta a la hora de venderlos. Dice que hay diamantes que responden a la luz de neón. ¿Vio cuál es la luz de neón? Que hace brillar las cosas en la noche. A pesar de que a algunos les gustaría de que brille su gema y todo el mundo descubra que tiene una gema, dice que se vende menos. No varía el valor de la gema, pero se vende menos porque la gente que tiene dinero y quiere comprar eso, no lo hace porque quiere que brille en medio de la noche. Tiene otros intereses, o no sé. Pero en realidad, sí,
Nuestro Dios pretende que nosotros seamos una gema, pero no para que yo brille con luces de neón. No es para que seamos artistas. No para que sea yo la brillante de la situación, sino para que sepa cómo voy a llevar la situación adelante. La mía y las de corazón de cristal. Porque hay almas de cristal. Porque estamos viviendo en un tiempo de una generación de gente que son como un cristal. ¿Y quién va a poder con esa generación si no hay una generación que sepa cómo tratar o cómo introducirse adentro de un corazón de cristal? Le damos un puñetazo y que se rompa el corazón. ¿Cómo hacemos para que un corazón así se abra? Solamente siendo diamantes. Por eso Dios nos quiere preparar con esto. Porque si no, después, ¿cómo entramos al corazón del otro si yo no lo puedo entender y nunca he pasado por esas circunstancias tan importantísimas que las podamos pasar? Quiero mostrarles 2 versículos y ya vamos a terminar. Ezequiel 3:9. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjese lo que Dios le dice a Ezequiel, que va a poner como diamante su frente. Es tan fuerte como el pedernal, el diamante. Dificilísimo de romperlo. Pero tener una frente, ¿sí?, de diamante, no es solamente tener una mente fuerte, sino para poder tener la inteligencia para poder enfrentar a los demás. La generación de cristal no deja de ser una generación rebelde, porque no responde a lo que Dios va diciendo. Pero ¿cómo tratamos los cristales si no hay diamantes? A puntapié. Necesitamos una generación fuerte. Fuerte de frente, con inteligencia de cómo se confrontan las situaciones. ¿Cómo se confrontan las situaciones? Fíjese, yo le dije que en el pectoral, y no es casualidad, el diamante ocupaba el 3er lugar. No, se equivocó. Génesis 38. Porque el 6º lugar lo ocupa el 6º hijo. El 6º hijo de Jacob se llamaba Neftalí. Pero le puso así Raquel porque dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa lucha de Dios. Y es la única manera en la que podemos luchar para poder ser diamante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Una iglesia bien preparada dice que podrá operar contra los principados y las potestades, y no para reprenderlas así, sino con una frente de diamante, como se le dio a Ezequiel, para saber cómo tratarlos.
cómo llevarlos. ¿Sí? Porque primeramente esos principados y esas potestades me atacaron a mí primero. Me atacaron a través de circunstancias, a través de situaciones o a través de que me encienda un fuego extraño en mi mente. Entonces yo quiero que pensemos en esto. Porque hay muchas cosas por las cuales tenemos que pasar. Pero lo que está haciendo Dios es preparándonos porque hay una generación que va a necesitar diamantes. Porque si hay una generación de cristal, tiene que haber una generación de diamantes. Jesús dijo, en mi generación, ¿quién la contará? Los de su generación son una generación de diamantes. Que vienen sacrificados desde antes de la fundación del mundo, tienen miles de años. Aun cuando a lo mejor nuestro espíritu todavía no tiene conciencia de cosas que hemos experimentado durante miles de años. Usted lo está experimentando ahora en la carne solamente. Pero vamos a orar, porque necesitamos ser fuertes, ¿sí? Y no permitir que una falta de asimetría en nuestra alma, en nuestro cuerpo, estorbe al plan de Dios. Señor, te damos gracias por tu plan. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes, Señor, que estamos viviendo en una generación muy frágil emocionalmente. Se rompe por cualquier cosa. Pero tu plan era hacernos fuertes. Sin lugar a dudas nos rompemos por cualquier cosa cuando no obedecemos, o cuando no entendemos, o cuando no nos rendimos a tu plan. Cuando queremos pelear con nuestras propias fuerzas, cuando queremos luchar con nuestra propia carne, con nuestras propias emociones. Cuando la lucha es espiritual, la lucha es de Dios. Tú nos has enseñado a luchar. Y seguiremos luchando como tú nos enseñas. Y le enseñaremos a otros a saber luchar. Pero primeramente nos tratarás con mucha presión. Presiones de todas formas. De distintas maneras. Señor, queremos sobreponernos a todas esas formas. Porque sabemos que estás sacando lo mejor de nosotros. Porque quedará atrás lo que no servía para traer el brillo exacto. El brillo exacto. No el brillo de un actor de cine, ni de una actriz de comedia. No vamos a brillar ante las luces de neón. Queremos brillar ante las circunstancias, ante las situaciones, ante aquellas cosas que requieren de mi valor, que requieren de mi fuerza, que requieren de una frente firme. Señor, queremos ponernos delante de tu presencia gloriosa. Porque comenzamos diciéndote que veníamos a buscar aquel transformador de nuestras vidas. Que ibas a hacer todo lo que has dicho que harás. Y que no queremos resistirnos a eso, Señor. Termina lo que comenzaste en nosotros. Para poder ser efectivos también en corazones de cristal, Señor. Te damos gracias por aquellos diamantes que trabajaron en nosotros.
Queremos ser diamantes para otros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.